Bueno, y este viernes el ministro del Interior, Jorge Burgos, reconoció que es difícil que el gobierno de la presidenta Bachelet termine ahí con una nueva constitución. La verdad es que hay varios temas de contingencia política. Por ejemplo, hasta la misma reunión hoy día del Colegio de Profesores. Queremos ahondar varios temas. Nos acompaña el ex ministro de Estado, Francisco Vidal. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, Germán. ¿Cómo le gusta que le presenten a todo esto como ex ministro? Ciudadano Vidal. ¿El ciudadano Vidal? Claro. Ah, ya. Y como ciudadano, ¿cómo ve toda esta situación que se está viendo? Difícil, muy difícil. Por varias razones. A ver, perdona la franqueza, pero me gusta así a mí. Yo creo que uno de los grandes triunfadores hasta ahora, es el presidente de la SOFOFA, Fermín Embrock. ¿Tú recuerdas, y la gente que lo está viendo, cuando se inició el debate de la reforma tributaria, abril del 2014, en la SOFOFA, y teniendo como público a Alberto Arena, Fermín Embrock dijo que esa reforma podría generar que la inversión cayera o se fuera de Chile. Repito, literal. Y se generó el ambiente porque objetivamente hoy día hay una desaceleración objetiva, hay desconfianza, hay incertidumbre. Y dada la estructura de la economía chilena, que esto es re importante que la gente sepa, en Chile hay 1 millón de empresas. 1 millón. Pero el 1% de esas empresas son las grandes empresas, que venden de 100.000 UF hacia el infinito. Ese 1% factura el 84% de las ventas y da cuenta del 80% de la inversión privada. O sea, la decisión de inversión en Chile está hiperconcentrada y arrastra al 99% del pequeño, mediano y microempresario. Entonces el gobierno tiene que asumir una realidad. La inversión va decreciendo 8 trimestres continuadas, la inversión privada. Y el gobierno hizo un presupuesto muy expansivo este año, del 10%. Pero esto es como una trampa, porque tú no puedes repetir ese 10% del 2016. A lo más, Valdés presentará un presupuesto de expansión de un 5%. ¿Pero se pecó de algo presentar un presupuesto tan ambicioso? No, el presupuesto de este año salva la economía. Mira, hay un dato que es relevante. En el primer trimestre, enero, febrero y marzo de este año, la economía creció 2.4%. De esos 2.4%, el 1,8% responde a la inversión pública. Mi duda para el 2016 es que si Valdés, por el equilibrio estructural, por el déficit de 3 puntos que tenemos, al bajar la expansión del presupuesto, aunque igual va a crecer, pero va a bajar a la mitad, si el sector privado, el grande, no invierte, el próximo año podemos crecer menos del 2%. Pero volviendo al inicio, el presidente de la SOFOFA, ¿tenía razón o llevó el camino para que hoy día se le dé la razón? No, yo creo que él defiende legítimamente sus intereses. Y finalmente, además no lo digo yo, es cosa de leerlos, ¿no? Ellos sostienen que la inversión cayó por básicamente 2 reformas. La reforma tributaria y ahora que está en pleno desarrollo la reforma laboral. Y con todas sus letras han dicho que la forma de que volvamos a crecer con inversión privada, la reforma tributaria ya el trago se zapó, digamos, pero el sapo se tragó, digamos. ¿No? Sin embargo, hay peticiones de ser revisada. ¿Y usted cree que debiese ser revisada? ¿Es una buena reforma? Yo creo que tiene errores brutales, por lo que yo he conversado con mucha gente, pero técnicos de ajuste. Pero hoy día leí a Lamán, que no perdió un minuto, en pedir una ley que reforme la reforma tributaria e inmediatamente le regala 900 millones de dólares al mundo empresarial. Porque ¿qué dice Lamán? Que haya una sola tasa, no 2 como hoy día, no 25 27. Al decir 25, 2 puntos menos, cada punto son 450 millones de dólares. O sea, mientras más plata necesitamos, la derecha lo que quiere es que los empresarios grandes paguen poco. Pero esos errores garrafales, si es que existen realmente, justamente afectan a quienes hoy están poniendo a tela de juicio todo lo que está pasando. No, claro, pero esto es una lucha. Por eso le pregunto si esto debiese entonces ser tomado muchísimo más en serio que estas declaraciones que se dan a nivel de pasillo, en medios de comunicación, y entrar a hacer una cirugía mayor. La lección que ha aprendido Chile de fondo, que no la vamos a resolver ahora. Un gobierno con una mayoría que la hemos perdido, pero con una mayoría del 62% en la segunda vuelta, con mayoría en ambas cámaras del Parlamento, sólida mayoría, no cualquier mayoría,
Bueno, no puede transformar Chile porque el gobierno no controla la economía. El gobierno controla el 20% de la economía chilena. Y en consecuencia, si el dueño de la economía real, el que decide si la economía crece o no crece, que es el sector privado, y particularmente el grande, se dice, las reformas aprobadas por la mayoría me van a generar una pérdida de rentabilidad, no una pérdida, una disminución de su tasa de ganancia, bueno, lo invierto. Pero también hay que reconocer que el poder ejecutivo con el legislativo tienen el poder para justamente aprobar o no normativas, por ejemplo, como la reforma tributaria. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Por qué si está este poder acá, el poder de la economía, este que usted dice que es el 80%, que está otro, que es este grupo pequeño? Sí. Bueno, este 20% representado en el Estado por el poder, pero por el legislativo. Una trampa, ¿no? No, pero ¿por qué entonces en su minuto no se legisló una reforma tributaria o no se legislaron, la reforma tributaria que se legisló, o no se presentaron proyectos que estén a la altura de no estar hoy día entrampados en una situación como porque la trampa y el entrampamiento tiene que ver con que quien decide si la economía crece o no crece en Chile no es el gobierno. Quien decide si la economía crece o no crece es quien es dueño de la inversión. Y el dueño de la inversión no le gusta ni la reforma tributaria ni la reforma laboral. ¿Pero quién ha creado el clima de incertidumbre? ¿La política? Todo. Porque además... Aquí porque ahí entramos en otro tema, sí, por eso se lo pregunto. La incertidumbre te la crea básicamente cuando en un proceso de transformación el debate de ese proceso no tiene certeza. ¿Cuándo no tiene certeza? Sigamos el ejemplo que ya se hizo la reforma tributaria. Cuando la reforma está... El gran reclamo de los tributaristas tiene que ver con la complejidad técnica de aplicar esa reforma. Y es probable que el gobierno, si no puede por la vía de las circulares de impuestos internos, tenga que mandar proyectos de ley para cambiar la reforma tributaria. Pero no la recaudación, sino que el procedimiento. Es que se lo digo porque todos los proyectos hoy en día, sea quien presente la incertidumbre, reforma laboral, reforma de la educación, nueva constitución, todo es una incertidumbre. Ahí el 80% no tiene nada que ver ahí. Es este 20% o representado por el aparato estatal que te está generando esta incertidumbre. ¿Qué está pasando ahí entonces? Germán, que por definición, cuando tú en el plano de la vida, personal o colectiva, tú estás en una especie como de llano. De repente hay situaciones que vamos a cambiar de llano, de plano, de altura, vamos a subir o a bajar. Obviamente que hay incertidumbre durante ese periodo. Para decirlo en lenguaje tradicional, cuando se cambian las reglas del juego, hay gente que no le gusta que se cambien porque está muy contenta con las actuales. Hay otros, me incluyo, que queremos cambiar las reglas del juego por otras reglas del juego. Ese proceso de cambio, obviamente que genera incertidumbre. ¿Pero están claras las reglas del juego? Bueno, la reforma tributaria era clarita, la recaudación, los 3 puntos del PIB, la cosa integral. Las otras que son las que están generando... No, la reforma laboral, yo estoy muy preocupado más por algunos demócratas cristianos en el Senado. Veo claramente a Walker y a Saldívar en una cocina ya en la plaza de armas. Afortunadamente hay otros senadores demócratas cristianos que están por lo que ya aprobó la Cámara. Pero te voy a decir simple para nuestros televidentes. La reforma laboral tiene 2 corazones. ¿Sí o no? Ahí no hay posibilidad de términos medios. La titularidad sindical y la huelga efectiva. Hago un paréntesis. Estamos en el 2015, siglo XXI, y en Chile se está discutiendo si hay huelga o no. Algo que se ganó con miles de muertos a fines del siglo XIX, a principios del XX en Chile y en el mundo. Pues de eso estamos discutiendo. Si hay huelga efectiva. Y la titularidad sindical es muy simple, porque lo que hizo José Piñera el 80 con el plan laboral fue debilitar al sindicato. ¿Cómo lo debilitas tú? Fue genial, José Piñera. Primero permites que junto al sindicato hay un grupo negociador solo para la negociación colectiva. Y segundo, que es más lapidario para el sindicato, el empleador negocia con el sindicato. El sindicato va a la asamblea, hace la huelga, el paro, los cuchillos en el casino. Y después el empleador dice a los que no están sindicalizados, miren, estos cabros que pelearon conmigo y lograron tal reajuste, yo se los cedo a ustedes. Mensaje para la gente común y corriente. ¿De qué vale el sindicato? Si lo que ellos van a pelear igual me llega a mí por decisión del empleador. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? Solo el sindicato negocia y el sindicato decide si los que no pelearon por sus justas reivindicaciones y mejores condiciones laborales reciben el beneficio. Si no, es a la cuchihuahua.
Ahora, ¿para qué te explico? No hay que explicarle a nadie que el último instrumento de poder sindical, el último en la historia, desde la Revolución Francesa, es la huelga. Y si tú, ¿qué hizo Piñera con la huelga? José Piñera, para no pelear al presidente, ¿no? Muy simple. Tú declaras la huelga y al día 15 te puedes descolgar y contratar reemplazante. Imagínate que CNN se fuera en huelga a los periodistas por una justa reivindicación. Y el presidente de CNN, el gerente general, dice, ¿y a mí qué? Me contrato otros periodistas mientras ustedes se entretienen aquí en la plaza tocando unos pitos. Desde el punto de vista del canal, su unidad de acción, que es el periodista frente a las cámaras, sigue funcionando. ¿De qué vale la huelga? Hongo, pues. Si tú tienes reemplazante en la huelga no vale, no existe. Ahora, me preocupa sí lo de Walker y Saldívar, además, asesorados por Cortázar. ¿Sabe qué? ¿Lo puedo interrumpir un segundo? Sí, claro. Un segundo. Bueno, y seguimos. Lamentable. Estábamos hablando acá con el ex ministro de Estado, Francisco Digo, Vidal, el Germán, que ciudadano Vidal. lamentable que el colegio se divida. ¿A su juicio ya está dividido? Pero mire, basta mirarlo. No, es que estoy en hace rato, pero a su juicio ya no da. O sea, yo digo que hay dos proyectos ahí, de fuerzas políticas distintas, y tengo la impresión de que no se han dado cuenta, no obstante toda la experiencia que tienen, que un movimiento sindical dividido, los adversarios toman champaña. ¿Y quiénes estarían tomando champaña, cara? Bueno, los que no quieren que haya carrera docente, los que quieren colocarle 1000 obstáculos a la carrera docente. Y creo que, además, el paro, mira, el paro va, no solamente por las vacaciones, el paro tuvo un momento al inicio del 47% de respaldo. Hoy día creo que va en el 20%. Ahora, el 20% del 38% de la matrícula municipal. El 55% de la matrícula particular subvencionada, salvo una centena de colegios, no paró. Entonces, se empieza a debilitar el paro y con eso empieza a debilitarse las legítimas reivindicaciones del colegio de profesores. Entonces, malo lo que están haciendo los dirigentes. ¿Y Champaña también toma algún partido político, por ejemplo, por esto? Bueno, es que, mira, así como la reforma laboral es tan clarita para explicarla entre izquierda y derecha, digamos, ¿Acá? salvo Walker y Saldívar, que están ahí como a mitad de camino. Entremos directamente. A ver, democracia cristiana. Hoy día el Partido Comunista, de hecho, pidió que la democracia cristiana definiera su postura dentro de la nueva mayoría. Claro, porque ¿Usted opina lo mismo? Opino lo mismo, porque si tú le lees a Ricardo Rincón, jefe de bancada de la democracia cristiana, él sostiene que los diputados de Demócrata Cristiano aprobaron la reforma laboral con las dos cosas que te mencioné y muchas más, pero las dos sustantivas, sin problema. Y le piden a sus camaradas de Demócrata Cristiano en el Senado que ese sea el piso. Se puede mejorar, pero que no se retrocedan estas dos cosas. Y tú tienes los senadores, además públicos, si no es que yo lo ande escuchando. Tienes claramente a los hermanos Boca, pero Ignacio la Guaripola en esto y Saldívar, tratando de meterle arena a estos dos títulos. Y tienes a la Carolina Goich, Ya. tienes a Pedro Araya, que es un independiente, y tienes incluso un día me enteré a Mata, otros senadores, que les gusta lo que ha salido de la Cámara. Lo que pasa es que con todo lo último que ha señalado la Presidenta de la República, es cosa de ver uno ver los gestos, es cosa de ver la actitud corporal. En la democracia cristiana están bastante contentos, bastante tranquilos, cosa que uno no ve mucho en otros partidos de la nueva mayoría. No, lo que sucede es que ahí me metes en otro tema. La nueva mayoría tiene dos puntas, el Partido Comunista y la democracia cristiana. Y eso permitió tener mayoría. Sí, está claro, pero hoy. Sin la democracia cristiana o sin el Partido Comunista, dejan de ser mayoría. Así de simple. La derecha, pues esto no ocurre, anda con arresto domiciliario. No, la derecha no pasa nada aquí. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? No te rías. Ya. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que permitió que se unieran estas dos puntas y todo lo que estamos al medio? Es ponerse de acuerdo en un programa. ¿Qué dice ¿Se pusieron de acuerdo realmente en algún momento? Está la firma. Es que aquí el proyecto que sale pareciera ser que no hay acuerdo. Lo que pasa es que los que quieren revisar el programa... Mira, yo lo digo públicamente, además lo he escrito en los diarios. Yo estoy de acuerdo con la presidenta que hay que ajustar. Pero yo soy partidario de consolidar lo que hemos avanzado, la reforma tributaria. Metámosle cualquier mejoramiento técnico, pero ni un peso menos de lo que hay que recaudar. La reforma laboral, la CUT pide 4 cosas. El programa habla de 2. La CUT te pide 2 cosas adicionales. La negociación por rama y que el piso de la negociación sea el IPC.
El gobierno que dijo, nos atenemos al programa. Titularidad sindical y huelga efectiva. Lo que pasa es que hay algunos de los nuestros que incluso en eso que dice el programa, en el marco, comillas, de la crisis económica, le dan señales y guiños al gran empresariado. ¿La democracia cristiana está haciendo bien o mal a la nueva mayoría en este contexto? Es que depende, po. Si tú me preguntas por Ricardo Rincón y la bancada de moda cristiana, me parece estupendo. Si me preguntas por la Carola Goche en materia laboral, lo hace estupendo. Si me preguntas por la Yanna Proboste en materia de reforma educacional, lo hace estupendo. Si me preguntas por Andrés Saldívar o Ignacio Walker, no están ayudando. Porque ayer Yanna Proboste señaló aquí en el canal. Ahí, sí, claro, se la ha visto. Se la vio. Dijo que en el fondo, cuando se prometió gratuidad... Era sin letra chica. Era sin letra chica. Aquí lo vi, ayer fue. Ayer. Y que hablaba de crutch y privada. Todo. Exacto. Ahora, ahí tienes otro ejemplo. Pero ¿usted cree que eso, ahí fue un error de anunciar, porque tenemos menos recursos, solamente irnos Creo a que es un error político de gobierno. Te voy a explicar en un minuto por qué. Primero porque nadie pesca la trascendencia mayor. Hay 264.000 familias el próximo año que dejan de pagar los estudios superiores. Y ese va a ser un alivio para esas familias, olvídate. El problema es para los que no pueden. Claro. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Si tengo una restricción de los 500 millones de dólares, en vez del 60% solo para algunos, el crutch, bueno, aplico el 40%, porque me da, para todos. Y el concepto de todos es lo que hoy día exige la ley, que estén acreditados las universidades. Y que estén acreditados y sin fines de lucro los pocos IP y CFT que tienen esa condición. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el error político? En mi opinión, al optar por un camino, es que dejas a otros 200.000 familias pendientes. Cuando podrías tener las mismas 264.000 familias para el primer año satisfechas porque se materializó la siembra, pues, de la cosecha. La educación es un derecho. Ahora, si tú le agregas que el 2016 es el 40%, dices que el 2017 es el 50% y el 2018 es el 70%, le señalas un camino a las familias chilenas que materializan la educación como un derecho. Creo que es un error de mi gobierno. Se nos va el tiempo, pero muy corto. Comparte con Jorge Burgos que es difícil que al término del mandato de Michelle Bachelet haya una nueva constitución. Lo comparto, pero con una lógica distinta. Jorge nunca ha sido partidario de la Asamblea Constituyente, a mí me gusta, pero tiene razón en que el gobierno va a terminar sin una nueva constitución. Es lo más complejo. Pero ¿por qué no mandamos una reforma constitucional al actual Parlamento que le autoriza a la Presidenta de la República a un plebiscito? Que ese plebiscito pregunte en la pregunta 1 si quiere usted cambio o no de una constitución. Pregunta 2, en la medida que tú respondes que sí a la primera. ¿Cuál es el mecanismo que usted quiere para la nueva constitución? ¿La comisión de expertos, la comisión bicameral o la asamblea constituyente? ¿Por qué no le preguntamos a la ciudadanía? ¿Alguien genera algún trauma una reforma constitucional? Que te lo digo, por los quórum, lo más probable es que pase hacia el próximo gobierno. Y si es que se cierra ese ciclo. Bueno. Ay, muchas gracias. Pero muy difícil todo. Muchas gracias. ¿Cómo dijo Ciudadano? Ciudadano Vidal. Ya, que esté muy bien. Igual, gracias por la invitación. Ya, nosotros en este día sándwich.